¿Cómo andan? Bueno, vamos a introducirnos a lo que es el sistema de huesos o rigging en Blender. Este sistema de huesos se utiliza mucho para darle movilidad a cualquier objeto o personaje que ustedes vayan a crear en el programa. Para empezar a introducirnos al sistema de huesos, primero les voy a explicar qué es el sistema de huesos, qué es lo que podemos hacer. Y después les voy a mostrar un pequeño ejercicio con un objeto primitivo muy sencillo para que ustedes, bueno, vean qué es lo que pueden llegar a hacer con este rig. Bueno, para empezar a crear un sistema de huesos, me voy a ir a la vista con el teclado numeral 1 para que me coloque en la vista frontal de mi entorno 3D y voy a hacer Shift A. En el desplegable voy a apretar la opción que dice Armature. El Armature es básicamente este sistema de huesos, o para que también ustedes lo entiendan, vendría a ser como el esqueleto del humano. El Armature es un contenedor de huesos que, bueno, a medida que yo vaya creando más huesos, voy a crear un esqueleto mucho más complejo. Para que entiendan, el Armature es básicamente un sistema contenedor de huesos. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que podemos hacer con este Armature. En un primer momento, nosotros estamos en modo objeto, donde lo que puedo ir haciendo, por ejemplo, es mover el huesito con la G, rotarlo con la tecla R, o si quiero también escalarlo con la tecla S. Algo que antes no vimos y se me pasó es que este huesito tiene una forma triangular y tiene una puntita inferior y tiene otra puntita superior. Desde esas puntitas nosotros vamos a poder ir seleccionando para ir extruyendo nuevos huesos para crear un sistema mucho más complejo. Bueno, pero en modo objeto, donde nosotros estamos ahora, no podemos empezar a hacer eso, no podemos empezar a extruir nuevos huesitos. Entonces, para poder extruir, vamos a modo edición. Y acá sí, si yo, por ejemplo, ven que si yo selecciono y voy cliqueando las diferentes partes del huesito, va a ir cambiando las selecciones. Pero si yo, por ejemplo, selecciono la puntita de este hueso y aprieto la tecla E para extruir, van a ver que voy a empezar a crear nuevos huesitos, uno al lado del otro, ¿sí? Y por ejemplo, si aprieto control y clic derecho, lo que voy a hacer es donde yo vaya cliqueando, ¿sí? Ahí se va a crear ese nuevo huesito. Bueno, y también lo que podemos hacer con este sistema de huesos es irnos a la vista de modo pose. En el modo pose, ustedes lo que van a poder hacer es mover este sistema de huesos y es acá donde ustedes le van a ir dando la pose de, bueno, el objeto que ustedes vayan a crear. De esta forma, para ir creándole movilidad y poder animarlo. Bueno, una vez hecha esta explicación introductoria de lo que es el Armature, vamos a colocar ahora, con Shift A, en Mesh, un objeto cilindro. A este objeto cilindro yo lo voy a escalar en Z para hacerlo más largo y lo voy a ubicar con G para moverlo en mi entorno 3D. Una cosa importante para, digamos, que este objeto cilindro tenga movimiento, tengo que generarle cortes. Entonces vamos a modo edición y acá con la herramienta que se llama Loop Cut, el número de cortes siempre por defecto está en 1, ¿sí? Pero ustedes apretan acá y le cambian por el número que ustedes quieran. Yo en este caso le voy a poner 6 más o menos. Entonces acá simplemente seleccionamos con un clic sobre el objeto y ahí automáticamente se me crean todos los cortes
en mi objeto cilindro. Ahora volvemos a modo objeto y vamos a crear este armature. Antes de eso voy a seleccionar el objeto y voy a poner acá clic derecho y voy a poner Shade Smooth para que me lo alice un poquito. Nada, porque siempre me pone nerviosa ver esos facetados ahí. Una vez que ya lo tenemos así, vamos a crearle, ahora sí, el armature. Entonces hacemos Shift A, armature, y acá no vemos nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que ir a las propiedades de la derecha, al del Object Data del armature, y acá en View por Display, en este apartado, tenemos que activarle el que dice In Front, para que me vaya, como podamos visualizar, mejor dicho, el huesito de manera frontal. Bueno, entonces acá lo que puedo ir haciendo es colocarlo y escalarlo, porque voy a poner más o menos 3 huesitos en este objeto. Entonces vamos a modo edición y acá vamos a ir extruyendo nuevos huesitos. Ahí está. Otra cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es que cada huesito nosotros los tenemos que renombrar. Siempre cuando trabajen con rig o con un sistema de huesos, siempre tienen que tener en cuenta que hay que renombrar estos huesitos. Entonces, voy a seleccionar un huesito, voy a ir a las propiedades, acá en el último botoncito de Bone, y lo voy a ir renombrando. En este caso lo voy a ir poniendo columna 1, columna 2, columna 3, pero ustedes obviamente le pueden poner el nombre que quieran. Bueno, una vez que ya tenemos los nombres de todos los huesitos y ya está todo listo, ¿qué pasa? Si yo ahora me voy a modo pose y empiezo a mover, a rotar estos huesitos, sí empiezan a tener movilidad, pero el cilindro sigue sin moverse. Entonces, para que el objeto también acompañe el movimiento de ese rig o de ese armature, tenemos que emparentarlo. ¿Cómo emparentamos? Tenemos que seleccionar el objeto cilindro, con Shift sostenido, seleccionar el armature, y una vez que tenemos ahí los dos objetos seleccionados, hacemos Control P. Control P y le decimos que lo emparente con pesos automáticos, acá, with automatic weights. Una vez que hacemos eso, el programa recalcula los pesos automáticos para cada huesito, y cuando vayamos ahora a modo pose y movamos los huesitos, o los rotemos para un lado o para el otro, van a ver que ya va a tener movilidad mi cilindro. Entonces, desde acá, ustedes ya pueden empezar a animar este objeto si quisieran. Para empezar a animar, tienen que desplegar este panel que tenemos acá abajo con el mouse. Lo corren, ¿sí? Y siempre por defecto les va a aparecer la línea de tiempo, ¿sí? La línea de tiempo es básicamente esto, ¿sí? Que tiene una barra con muchos numeritos que hacen referencia a los frames. Entonces, siempre por defecto les aparece así, con esta cantidad de frames en la línea de tiempo. Bueno, ¿cómo vamos a empezar a animar? Te lo voy a mostrar de una forma muy simple. Yo en este caso voy a seleccionar, por ejemplo, este huesito de acá arriba y lo voy a rotar para la derecha. Y para grabar este movimiento, que va a ser el movimiento inicial, lo que tengo que hacer es ir aquí, ¿sí? Seleccionar acá en Active Key Set la opción que dice Location, Rotation y Escala, y poner acá la llavecita y un más, voy a seleccionar ahí, para crear un nuevo keyframe, ¿sí? Entonces, para ir haciendo nuevas animaciones, simplemente me corro un poco en la línea de tiempo y voy moviendo, ¿sí? Esos huesitos que yo quiero movilizar. Para crear un nuevo keyframe, selecciono todo con A, voy aquí de nuevo, aprieto la llavecita con el más otra vez, y así
sucesivamente con toda la cantidad de movimientos que yo quiera hacer o hacerle a este objeto. Entonces selecciono todo, la llavecita y listo. Vamos a hacer un último movimiento. Vamos a hacer así y selecciono todo y llavecita, listo. A esta línea de tiempo la voy a achicar un poco porque si no va a ser muy larga. Entonces le ponemos, por ejemplo, 60. Y ahí, cuando nos vayamos para atrás con esta barrita y apretemos la tecla espacio, ¿sí? Se va a ir creando mi animación. Ven que de esta forma pueden empezar a hacer animaciones muy simples. Obviamente yo mostré un objeto bastante sencillo para que, bueno, sea algo introductorio, que no sea complicado. Pero ustedes desde acá pueden empezar a crear diferentes objetos mucho más complejos, eh, bueno, con sistemas mucho más elaborados y, bueno, empezar a experimentar de colocarles estos sistemas de huesos, estos armature y empezar a animar y empezar a jugar eh, desde acá. Bueno, con esto ya pueden empezar a crear un montón de cosas, así que dejamos por hoy hasta acá la explicación. Espero que les haya gustado el video y bueno, nos vemos en el próximo.